Hola gente hermosa, hola Eu. Hemos vuelto con En torno al fuego después de 2 años. Decidimos y sentimos dentro de nosotras que era momento de reunirnos y de darle la bienvenida al fuego públicamente, ¿no? En este espacio, en nuestras vidas de nuevo. Así que los invitamos a esta charla de recorrido por el fuego de estos 2 años de cada una. La última vez que grabamos fue en julio del 2023 y muchas cosas y a la vez la misma corriente eterna ha fluido a través de nosotras y de los corazones que nos han guiado. Así que bienvenida, Eu, gracias por estar aquí y bienvenidos a todos Gracias. ustedes a En torno al fuego. Pues una vez más estamos aquí en torno a este fuego sagrado de nuestro espíritu, nuestro corazón que arde cada día, como siempre orientándonos con el maravilloso, que no es azar, es el campo que nos regala información. Estábamos tomando una carta del oráculo y aparecía la sabiduría del corazón. Entonces es lo que le decía Gaby, ¿no? Este encuentro es justo eh, el sencillo compartir, porque no hay ninguna pretensión de guiar ni conducir a nadie. Yo por lo menos en lo absoluto siento esa pretensión en mí. Es solo saber que estamos en este círculo acompañados de iguales, en el sentido de que nuestras inquietudes o lo que nos ha movido a compartirnos en estos encuentros tiene que ver con esos quiebres existenciales que como humanidad compartimos, ¿no? Que son el querer sentirnos parte, el ser amados, el ser vulnerables y todas estas cosas con las que hemos tejido sentido al encontrarnos aquí con ustedes, Gaby y yo. O por lo menos eso es lo que siento que estamos, eh, bueno, hablo por mí, pero en todo caso, en los diálogos sostenidos con Gaby siempre ha estado esa exploración, ¿no? Porque vamos descubriéndonos a la par que vamos mostrando esos claros oscuros nuestros, ¿no? O sea, ujú. Sí, gracias, Eu. Sí, no, yo creo que más que, o sea, por supuesto, yo o mi motivación por la cual em, me siento movida a compartir en los distintos ámbitos donde lo hago, o sea, aquí contigo en este espacio, o a veces en mi Instagram, o a través de los libros, o a través de lo que escribo, o qué sé yo, es em, no porque posea ninguna verdad que creo que voy a imponer sobre otros, sino más bien como juntos ir armando el mosaico de nuestros fueguitos y encontrar el camino, como dice la sabiduría de esos corazones y de ese solo corazón que al hablarlo públicamente, los claros oscuros, como los llamas tú, o todas estas experimentaciones de ser, de lo que implica ser humano, le sirvan a otros de lucecita, de cerilla, de fueguito, que en momentos de desorientación, de oscuridad o de, sí, de no saber, puedan reencontrar o decirse por lo menos no estoy solo, ¿no? A mí me ha servido cuando leo un libro o cuando veo la vida de alguien más, decir, esto que esta persona comparte, algo así he sentido yo o no es tan extraño, ¿no? Como hablabas de estas ganas de pertenecer. Y yo quería simplemente comenzar compartiendo un poco, o sea, hace 2 años cuando dejamos, porque aparte dejamos de grabar y después no publicamos nada como despidiéndonos o yo qué sé, para mí fue pues un momento, un parteaguas bastante potente entre todos los que he vivido durante muchos años. Yo creo que no hay persona sobre la faz de la Tierra que no esté viviendo procesos que nos interpelen acerca de quiénes queremos ser, quiénes somos y quiénes estamos siendo como individuo, como humanidad. Y bueno, cada quien maneja y lo anda de la mejor manera. Y entonces hace 2 años, en medio de todos esos procesos que yo también he ido viviendo, pues vino otra experiencia de vida que me sacudió
y al mismo tiempo me mostró pues todo lo andado, todo lo cultivado y me dio la oportunidad de reforzarlo y de entrenarlo. Y bueno, ese julio mi hijo fue diagnosticado con una enfermedad que es bien particular y me parece una metáfora de cosas que he ido aprendiendo en el sentido de que la enfermedad confía en la fuerza del cuerpo, tiene un ciclo que se sabe que ocurre a todos los niños que les da, pasan por ese ciclo, pero cada quien pasa de manera muy individual, o sea, depende de cada cuerpo, de cada niño, de cada situación, o sea, hay una muerte, la muerte y la disolución de un hueso que se desaparece, que pone ciertas limitaciones, que cambia la vida que tenía pues él de hacer fútbol o de hacer kung fu y tener que andar en muleta con 10 años. Y después además ese hueso se disuelve, se muere, desaparece y luego empieza a volver a formarse. Ahora varía para cada quien cómo ocurre, cómo se forma nuevamente el hueso, qué ocurre en el proceso y cuánto tiempo dura. Entonces es una danza, ¿no? Como, cómo aprender dentro de eso a hacer lo que está en tus manos por hacer, qué sé yo, la fisioterapia, todas las cosas que cada quien podrá hacer dentro de su ámbito con ese proceso y al mismo tiempo una profunda confianza en la vida y en la fe del cuerpo, de la capacidad de sanación, de todo esto. Entonces ha sido bastante bastante desafiante en momentos, el año pasado sobre todo, que hubo muchos momentos de dolor, de momentos que parecía que avanzaba y luego volvía a recaer, de no saber, de ver mis tendencias a querer controlarlo todo y a querer saber y estar segura de que va a salir de una manera o de otra y cómo a veces uno utiliza ciertas, o yo, hablo por mí en este caso, ¿no? A mí me sirvió para ver cuando estás desesperado en ciertas cosas que te duelen y te tocan profundamente, cómo utilizas ciertas herramientas, sean espirituales, sean físicas, científicas, para tratar de controlar la realidad e imponer lo que tú quieres como, como outcome, como solución y no escuchar lo que está sucediendo realmente. Entonces ha sido un ejercicio de a cada rato volver a la realidad y a lo que sí está pasando y bueno, eso fue lo que pidió en mí que me retrajera y que condujera todas mis energías, sí, mi foco y mi energía a ese proceso. Y por eso fue que en ese entonces dejé de grabar y me aboqué a muchas otras cosas, a acompañarme, a acompañar a mi hijo. Ahorita, en este momento, está bien, su hueso está creciendo y está caminando sin muletas. Confieso que a veces dentro de mí hay pues todavía, ¿no? El sentimiento de qué pasa si o si esto es permanente o no es permanente. Y ha sido esta danza. Creo que en alguno de los episodios hablamos de la danza con la vida o la conversación con la vida o algo así, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como por resumen de lo que he estado viviendo en grandes rasgos y quería compartirlo. Gracias, Gabriela. Sin duda, la realidad nos desafía todo el tiempo, ¿no? Estamos entre lo que, las ilusiones que nos teje la mente y los hechos palpables y el misterio, ¿no? Porque también ese pálpito en el que confiamos de lo desconocido, de lo que no sabemos o, no, o conocemos como nuevo o diferente o que no sabemos qué va a suceder o cómo va a llegar y sin embargo confiamos, ¿no? Exacto, nos abrimos y nos entregamos a ese flujo porque es como más grande que nosotros, ¿no? Entonces siempre hay algo más grande que nosotros de lo que nos entregamos, ¿no? Mm. Y ahí estamos nuestras pequeñas corrientes de agua sumándose unas a otras y tejiéndose, ¿no? Bueno, en la distancia, en todo este tiempo, pues siento que te sigo, te acompaño y te brindo mi apoyo incondicional, ¿no? Yo lo sé, sí. Es que esa distancia física tiene una gran cercanía de corazón y eso, no hemos estado aquí en este espacio abiertamente, pero entre nosotras sí hemos seguido acompañando nuestros fuegos y te lo agradezco, de verdad. Bueno, yo tenía un pequeño ejercicio que era como Sí. retomando un poco el listado de los videos que habíamos grabado, sabiendo
que energéticamente en la Tierra muchas cosas caducan por resonancia, es decir, por como su efecto resonador no sigue siendo el mismo por los cambios frecuenciales o lo que sea. Algunas herramientas que considerábamos muy linealmente perennes o permanentes, algunas de ellas no siguen teniendo como la misma eficacia, pero sin duda la conciencia y la corriente de la conciencia y la observación de esa mente que somos, pero en cuanto no a un solo cuerpo mental o esto, sino a esta gran conciencia que nos unifica y sus cambios y cómo nosotros ingresamos o nos integramos o nos abrimos, ¿no? A esa observación de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, qué cambios a dónde nos lleva, ¿no? Entonces, muchas veces en ese ámbito hay desinformación o hay sencillamente exceso de información que también se puede convertir en desinformación. Y bueno, hay muchas narrativas que han tomado ese proceso para sí y lo tergiversan, no sé, o sea, en fin, yo en realidad ahí apelo como a la sabiduría de cada quien sin entrar en los juicios de qué está bien o qué está mal para cada uno, ¿no? Pero siento que en eso sencillo que proponíamos, que es ir a la presencia, ir al flujo de la vida en el inhalar y en el exhalar, al poder del silencio, o sea, todas estas herramientas que desde este espacio hemos propuesto, ¿no? O esa sabiduría perenne de estos, a- eh, los que nos acompañan en el camino, estas personas que han tenido sus recorridos vitales y en el tiempo su palabra o su sostén nos ha dado realmente dirección en determinados momentos y nos la sigue dando. A eso que apelamos, ¿no? A esa, como decíamos, ancestralidad temporal, ¿no? Eh, Ujú. como decíamos en uno de nuestros programas, ¿no? Entonces, el ejercicio era un poco un juego de palabras, un juego de interpretaciones a la luz de lo que es nuevo en este momento para cada una de nosotras y tenía ay, ya ves que la Y me libretita. gusta, ahorita que te estaba escuchando, quizás también es la invitación para quien nos escuche, puede hacer el ejercicio también, puede poner pausa, dejarse interpelar por esa, Euba, si entendí bien lo que me propusiste es que tú vas a sacar los nombres de algunos de los videos que hicimos anteriormente o de los títulos y con eso vamos a dejar que emerja lo que en este momento está presente o lo que nos interpela de eso, de ese tema. Entonces, bueno, siéntanse libres y siéntanse cómodos en su casa en torno a este fuego a dejarnos guiar por esas palabras. Gracias por aterrizarlo. Yo, bueno, es que pretendí como hacer un resumen de también las cosas que he vivido, algo abstracto en cuanto a que quizá parte de lo que siento que ha sido este tiempo es como un despojarme, ¿no? Un despojarme Ujú, más que como una gran limpieza, ¿no? De ciertas cosas con las que he dejado de vincularme para sentir, por eso digo que es un proceso muy personal, cómo se retiran ciertas capas de cosas con las que de alguna forma ya no estoy comulgando, ¿no? Pero ujú, cómo en nuestra gran sabiduría interna, lo que permanece es aquello que sigue teniendo como un valor eterno, por decirlo así, ¿no? Y que nos ha guiado siempre y que estábamos en nuestra intuición siempre cercanas a hacer de eso nuestra verdad, porque no es como tú dices, no se trata de ningún tipo de imposición, es una invitación a ir a lo sencillo, a a lo que nos compone, ¿no? O sea, que desde una forma de conocernos puede ser simplemente contactando con la vida en nosotros a través de la respiración, etcétera, ¿no? Como lo hemos mirado. Entonces, uno tú y uno yo puede ser también, ¿no? Entonces, para Gaby sale el 15 límites trazando la ruta. ajá. Hablábamos de...
Ah, a mí me encanta. Es interesante, es una paradoja para mí entre eso que uno cree que es la libertad y cómo para tener libertad, bueno, es tan importante tener un contenedor, ¿no? Un límite. Nosotros, por lo menos en esta encarnación o en este plano donde estamos, ¿no? Yo no sé y no recuerdo o no tengo conciencia de cómo será si venimos de otro plano, pero en esto que somos necesitó un contorno, un límite, ¿no? El límite a través de la piel, que es un límite poroso que nos permite intercambio con el afuera, pero también nos da cierta identidad en donde juegas con el desdibujarte y el también reafirmarte y saber quién eres, ¿no? Em, entonces, sí, para mí ha sido justamente muy importante en estos últimos tiempos este asunto de trazar mi ruta con límites que son viscoelásticos y que se mueven, pero que también están claros de quiénes son o cuál es el hilo conductor, porque si no, que puede ser como dices tú, la respiración, el aquí y el ahora, el sentir mis pies, el volver aquí a donde estoy, ¿no? Y orientarte o reorientarte o reconfigurarte en lo que va cambiando. Yo también he ido sintiendo que más pasa el tiempo y más me despojo de apegos a creer o afirmar o hacer afirmaciones contundentes sobre lo que yo creo que es la realidad, porque más pasa y más me doy cuenta que la única realidad es la que está ocurriendo constantemente, fluyendo, ¿no? Y no algo como que se queda fijo. Entonces, sí, los límites es una paradoja. Es una paradoja porque no es una cosa que te dice siempre van a ser así, pero necesitas unos límites para fluir. Es como si el río no tuviese bancos del río, pues no sería río, ¿no? Sería otra cosa. El agua no estaría definida, pero también va modelándose y conversando con el paisaje y en esa conversación dinámica va formando lo que es cada río, es único, ¿no? Antes de grabar hablábamos de que, que este último mes he estado pues como con los ríos muy, bueno, siempre, ¿no? De hecho, mi nombre en Instagram es Quietud y Meandros por lo meándrico, por los ríos, por las sinuosidades que forman los ríos, en su andar, las divagaciones. A veces parece que esas divagaciones no son en el mundo productivo, moderno, acelerado, que domina en la narrativa, o que parece que domina, porque en mi parecer es un mundo que se está desmoronando también, esos límites se están desmoronando y se están creando unos nuevos. El ser meándrico no parece muy eficiente, pero justamente el ser meándrico es tan fértil porque te lleva a los espacios de nuevos horizontes que no has explorado y que te nutren tu creatividad. Y la creatividad no es otra cosa que ver lo que antes no veías y poder em, fluir o andar en cosas que a la mente o a los límites que tenías antes no le eran posibles, ¿no? Y parece magia, pero está dentro de este reino y de este espacio en el que habitamos. Para eso son los límites para mí en este momento. Es un espacio que me permite ser totalmente libre, reorientarme y conversar con ellos y viendo por dónde van los nuevos límites. Sí, se me ocurre, bueno, como Bert Hellinger, bueno, citando a mi mentor en todo caso de aquello con lo que estoy ejerciendo mi hacer en este momento, habla justo del amor como ese principio innombrado, o sea, informe, o por decirlo así, que precede a las cosas, pero en el orden de los sistemas, el orden, justamente, Ujú, ¿no? Respetando, sería como el contenedor ese amor es el agua y el contenedor es el orden, es la forma que el agua va a tomar en el recipiente que se le pone, ¿no? Entonces, ujú. ahí sería ajá. Voy con, voy con mi misma persona. El 6, ¿ok?
no comas tanto cuento. Exacto, o sea, a veces quisiera hacer como ese haiku, ¿no? ¿Cómo se llama? El koan, no sé, o sea, la frase que detona, eh, que hace que la mente se detenga, ¿no? O que implote o que explote, no sé, en fin. A veces eh, como esa precisión en el verbo, ¿no? Como, y aquí sí me atrevo a decir que la sistémica me ha servido porque en ese proceso de la reconciliación y de la integración para estar cada día más completos, como esas son narrativas desde la sistémica que a mí por lo menos me han funcionado mucho. Hay una palabra muy breve y muy poderosa que también tiene su polaridad y cuya polaridad también integro y honro, que es el sí, ¿no? Entonces Ujú, esto es como sí a todo como es, sí a todo como fue, sí, sí, ¿no? Y ese sí te permite, ok, no estoy comprendiendo esto que me sucede, es mi meandro revuelto, o sea, ha agarrado cauce y quizás está arrastrando algo de piedra y se ve turbio, y ahí voy con una cascada ¿no? El agua en su ujú, forma más, que está como movida, ujú, y este sí nos permite bajar de la mente al corazón, o sea, ese asentimiento y ese bajar la cabeza. Entonces, ujú. bueno, yo particularmente tengo un pequeño sí escrito en mi brazo. Ay, mira, es Sí, nuevo, Evo. no tiene años conmigo ya, Ajá. antes de que empezáramos. eh, no sé cuántos tiempo tengo con los... Amaya tenía como 5 años porque ella me los dibujó. Sí, entonces ya tienen tiempo. Y es eso, ¿no? O sea, por eso digo, no comas tanto cuento, a veces es la mente, wow, es maravillosa, nos permite infinidad de cosas creativas, por supuesto que sí, ¿no? Ese intelecto divino al que podríamos abrirnos es como las infinitas posibilidades donde todo está y todo sucede, ¿no? Y nosotros escogemos y tomamos piecitas y armamos nuestro modelo, mundo modélico o qué sé yo, ¿no? Pero ese sí es wow, como que desdibuja, ¿no? Muchos Ujú, límites, ¿no? Y así como he dicho no a ciertas narrativas que ya no alimento, que al perder fuerza no quiere decir que desaparezcan, muchas cosas las sostienen también, o a veces puedo caer si caigo en la negación, igual voy a tropezar con ellas y para que me digan, mira, las estás negando, existen, ¿cómo lidias con esto, ¿no? Entonces, en realidad, sin irme al autoengaño o la ilusión, o, ¿no? O sea, o cualquier narrativa que te diga, sé primero esa paz, por ejemplo, hablando de algo que es muy común ahora, que cómo comienzas a hacer realmente algo que sea de beneficio externo también, ¿no? Entonces todo ujú, indica que tienes que comenzar por ti, que ujú, cómo ayudas a otros si tú mismo no eres tu propio, ¿no? Contenedor de esos límites saludables que te permitan primero estar bien tú, y tantas narrativas que veo mucho más amables y veo que se han transformado en este tiempo y que de un positivismo que hablábamos que podía ser muy tóxico también, ¿no? En cuanto a ujú, normar cómo estar bien, ese cómo estar bien, aún permítete ser en tus altos y tus bajos. O sea, veo narrativas construidas como abrazando las polaridades y eso eh, me gusta, ¿no? Hablando de este tiempo de cambios, ¿no? ujú, Y de lo que se ha vivido estos 2 años que para mí son como un abismo. O sea, es como confía, ¿no? Ah, suéltate, cae, vive el proceso de una transformación, ¿no? ujú, Acumula un momentum, ¿no? O sea, de tanto elijo para mí mi libertad, ¿no? O sea, interna. Y eso pasa porque por lo que sea el proceso para que cada uno pase, comprender su propia libertad, ¿no? Desde donde la vive o la comprende. Y en un momento justamente hay un cúmulo, ¿no? De como que esas decisiones son diarias, son constantes, son de ir forjándose en el afrontar dificultades, como tú bien lo has dicho, poner a prueba todo lo que significa
estar ante la enfermedad de un ser querido o un proceso que no es definitivo, sino que va en plena transformación todo el tiempo y cómo yo convivo con la incertidumbre, con la fe, con la certeza. O sea, wow, es un movimiento del alma tan grande, ¿no? Y estas cosas nos están rodeando siempre, ¿no? Ujú, Eh, Transformaciones en nuestro propio cuerpo, a sentir a los límites que el propio cuerpo nos impone desde determinado momento en que si no lo hacemos más móvil y más, ¿no? O sea, y si no mantenemos esa flexibilidad interna y ese cuidado y ese también nos impone como cambios, ¿no? Y transformaciones, ¿no? Entonces, bueno, se puede decir mucho. O sea, yo con esto de no comas tanto cuento es que el hablar es una delicia, compartir es una delicia, hacerse comprender y ser escuchado y oír, y en esta danza, ¿no? Sagrada del corazón que se comparte y las cosas es infinito, ¿no? El verbo es infinito y sin embargo un sí es una declaración poderosa ante la vida, ¿no? Entonces, ujú. bueno, ese es mi no comas tanto cuento. Gracias, Ego. Muy potente. Y bueno, voy con otro número para seguir esta dinámica hermosa que no tiene por qué finalizar hoy porque hicimos 19 temas. Sí, me parece una maravillosa manera de recomenzar este espacio, de hacer estas dinámicas y de revisitar, Mira, vamos con revisitar y... el anverso reverso del 6 que es un 9 precioso. Ah, y yo había tenido Todo el 15 que también sumado daba 6. Tú después tuviste 6 y ahora tenemos 9. Bueno, sí, estas hermoso. son cosas que a mí me entretienen simplemente. Sí. Y bueno, atreverse a ser libre, ¿no? Ah, wow. Sí, justo hoy leí algo y bueno, ese tema de la libertad, ¿no? Justo hoy leí algo así como que algunas personas tienen en la cabeza que ser libre es ser eximido de toda, de poder hacer lo que te dé la gana, o sea, porque ese es un concepto quizá eh, muy bueno, que uno podría tener en una adolescencia, ¿no? O sea, de decir, bueno, ya no quiero vivir aquí que mi mamá y mi papá me digan qué hacer, y como cuando yo estaba adolescente y zapateaba las escaleras de mi casa diciendo que me iba a ir a vivir a Liechtenstein porque me tenían harta ya en la casa. Entonces, esa quimera de va a haber un lugar en el mundo, un momento en la vida en el que yo voy a poder hacer todo lo que me dé la gana. Y resulta que eh, como todo, o sea, bueno, o por lo menos mi experiencia de vida, esa cara de la libertad viene junto con la cara de la responsabilidad y de hacerse responsable de uno mismo, de quién es uno y de quién quiere ser. Entonces, resulta paradójico, como lo que hablamos de los límites, ¿no? De los límites te permiten esa libertad, la libertad de ser uno mismo, el tener unos límites, el saber dónde me muevo, dónde estoy ubicada. El cuerpo y la mente necesitan saber, estoy sentada para poderme parar, para poder tener la libertad de pararse, ¿no? Cierta información. Entonces, la libertad de ser uno mismo para mí ha implicado estos años a aprender, ahora ya tengo 48 años, pues resulta que hace unos años yo me di cuenta leyendo un libro que se llamaba Everything is Fog, un libro sobre la esperanza, decía, y describía lo que significaba, o según el libro, el autor, ser infantil, ser adolescente, ahí fue como que tuve una iluminación y dije, wow, o sea, tenía, no sé, 42, no sé cuántos años tenía. Y dije, ni siquiera he llegado a la adolescencia en mi comportamiento, porque me comporto como una niña en muchas cosas, con estas pataletas de quiero esto, del otro, de quiero que el otro me respete, pero no me hago responsable de mis deseos, de mis miedos, de los cuentos que me como o no me como. Eh, entonces ahora la libertad se ha convertido en ese espacio de soberanía, pero no de una soberanía que quiere reinar sobre todos los demás o sobreimponer a la realidad. Es una soberanía que sabe decir sí a la realidad. Así a veces esa realidad, lo que se esté mostrando sea doloroso y no sea lo que tu mente quiere.
y ir descubriendo que a medida que aprendes a decir sí, que aprendes a reconocer tus límites, tus limitaciones. Por ejemplo, con todo lo que pasó con mi hijo fue un ejercicio, ¿no? Yo ya, bueno, tengo años yendo yo también más lento, ¿no? Con mi cambio energético, me quemé o como sea, todo el proceso que he vivido de no tener la energía que tenía antes o la claridad que tuve en algún momento, perder la orientación mental que tenía, que ahora he ido recuperando, eso me ha impuesto o me ha dado otros límites o otro mapa de tablero de vida en ese momento. Y justamente al ir diciendo más y más sí, encuentro el espacio de libertad, aunque pareciera paradójico o irónico de que estar supuestamente limitada, en el caso de Diego, con unas muletas o yo qué sé, pues justamente cuando dejé la lucha con eso, cuando dejé de resistirme o cuando dejo, porque es un proceso dinámico, ¿no? No porque ya yo en algún momento logré liberarme de eso, creo que la libertad es una cosa que se ejerce y que se vive em, a cada momento, ¿no? En el momento en el que yo decido qué narrativas quiero vivir. Yo, por ejemplo, intento, lo mejor que puedo, porque soy humana, decir, imagínate, si me creo todas estas historias que me hacen a veces tan infeliz, pues quiero cada vez más creerme las historias que a mí me parezcan que me sirven, que me son útiles. Creo que alguna vez hablamos de eso. O sea, a mí me es útil y me hace muy feliz sentirme conectada con mis ancestros, sentir que converso con la vida, sentir que conecto con los árboles. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Lo puedo mostrar? No lo sé, pero a mí me es útil, me hace sentir, me hace avanzar, me hace llenarme más de amor, de más paciencia. Entonces, eso es la libertad para mí, elegir los cuentos que me como, no luchar con los límites que van siendo y ir diciendo sí a cada instante. Bien. Bueno, otro tema. Para Eu. 14. Bien, Ujú. este número me gusta. Ok, a ver. 14. El camino de la belleza. Wow. Ah, Bueno, creo que es lo que vamos andando, ¿no? Eso es como un derecho inalienable, ¿no? Si todo lo que ha sido naturalmente creado por esta universa, por este útero parido, ¿no? Para nosotros, esta gran tierra, tiene absoluta belleza, ¿no? Desde su composición más básica hasta lo más monumental, ¿no? Que puede haber sobre la tierra, estruendoso, como las mareas más, de los mares más hondos y, ¿no? Y salvaje, como, no sé, como el magma de un volcán, o sea, toda esta cosa hermosa que es la belleza de este mundo, ¿no? Entonces siento que como seres humanos no escapamos a esa belleza, ¿no? Solo esta forma humanoide que yo siento que es más que trasciende lo terrestre, ¿no? Que tiene como una plantilla más universal, más cósmica, más, ¿no? Este diseño perfecto, ¿no? Como estrellas, ¿no? Con nuestros vórtices, nuestros ejes, o sea, este estar sostenido, este poder tomar, ¿no? Y siento que desde eso básico hasta lo que estamos, hasta lo que está pasando por nuestro sistema, como dice Gaby, ¿no? Eso que elijo creer y pensar que me sirve o no, ¿no? Entonces es una experimentación porque cada uno tiene sus propios procesamientos, ¿no? Entonces, ¿qué información está pasando por mí y cómo está pasando? O mm, sea, en mi mm, cuerpo, en mi ser, o sea, dónde se atasca, donde mm, ya no es más útil, donde en lugar de convertirse en ala, es plomo, ¿no? En el ala. Entonces yo, allí es donde esa invitación a la libertad, que es ese caminar, y yo siento que todo este tejido que venimos haciendo de- es esa belleza como yo la vivo, ¿no? Entonces tampoco, si, ahí es donde viene ese demiurgo, ese imitador, que es el ser humano de lo que ya es, y entonces coloca esa arcilla y le da forma a su manera. Entonces es una forma sencillamente de no estar tan frustrados como creación, ¿no? O sea, bueno, y a la final cada uno tiene su propio también
sentimiento de existencial, em, eso, ¿no? De decir, fuck. O sea, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cuál es? Ordénenme este caos, ¿no? Entonces, allí es donde nos invita la naturaleza a que sea guía, o sea, a que Mm, sea guía para formar parte, ¿no? Y en ese formar parte, decir, no estoy exento de estos ritmos naturales, no estoy exento de esta conformación nueva de lo que yo también soy parte, aunque no me dé cuenta, aunque no lo tenga del todo consciente todavía, aunque no vea qué forma está tomando, ni hacia dónde va, o sea, soy parte. Hay una mm, corriente de vida que inevitablemente me va a arrastrar, ¿no? Y es hermoso, lo podemos ver apoteósicamente apocalíptico, o sea, por poner palabras, ¿no? Aporía, ¿no? Sin camino, sin salida, o sea, es la cosa más escatológica del mundo, finalmente vamos a morir, podemos ser, o sea, no, podríamos pintar esos escenarios también, ¿no? De lo caótico, que también forman parte. Pero entonces, que es siempre armónico y permanece, ¿no? Y la vida es esa corriente, ¿no? Entonces, y por eso es tan simple y tan complejo a la vez, porque cómo ser parte de esa corriente de la vida, mm, cuando soy no vida, ¿no? Entonces allí también la sistémica es maravillosa porque Hellinger hablaba, como otros han hablado, del movimiento hacia el Thanatos, la muerte, o hacia o al Eros, ¿no? A la vida. Entonces yo hago que mis propias corrientes se detengan en un gran temor paralizante en determinado momento, ¿no? Y me congele y sea ese granizo que ya, o sea, ¿sabes? Y bueno, y vuelvo a derretirme y del barro que tomó el granizo se decante y vuelva a ser agua cristalina nuevamente. Entonces, es una posibilidad. La vida es una gran posibilidad siempre abierta de fluir. Y bueno, ya no me acuerdo ni cuál era el tema. la belleza, Caminar la belleza. Entonces, bueno, belleza. listo. Me doy por completa porque... Ajá, entonces, Ajá, sí. pero ¿cuántos vamos a hacer hoy, Eu? Bueno, podemos llegar a uno más. Sí, perfecto, me Ujú. parece bien. Y después Me continuamos. parece. El 3 no podía Ay, qué faltar lindo número, me encanta el 3 luego como de número. tres. Ajá. Excelente. 3 tenemos ¿Quieres que hable de número amarse a 3 la o luz de de las sombras. cómo? Amarse a la luz de las sombras. A la luz de la sombra. Amarse a la luz de las sombras. Sí. Ay, Esto que estamos haciendo, Gaby. sí, o sea, es- yo creo, ¿sabes qué ha sido bonito? Em, bueno, como yo lo siento y lo veo y lo interpreto hoy en día en este momento, ir más allá de las etiquetas, ¿no? Porque a veces aquello que está en la sombra, o por lo menos las sombras que yo he ido descubriendo en mí, em, han habido esta etiqueta de asociar la sombra, o yo la asociaba, no, no estoy diciendo que todo el mundo, con algo que está mal, algo que tienes vergüenza, que te da vergüenza poseer, ¿no? Este, y que lo tratas de esconder. Pero a la final todo también depende del lente donde se mire, de la sociedad donde crezcas, lo que en una sociedad o en un sistema de pensamiento o en un sistema de creencias es malo, en otro se ve con otros ojos, ¿no? Como por ejemplo, mi mamá que incursionó en esos mundos invisibles y escuchaba voces y veía cosas que los demás no veían y en su mundo y en su manera de estar con eso, pues se convirtió en una trampa de locura o de esquizofrenia, pues en otros lados se usa como medicina, ¿no? Y son personas que tienen capacidades de comunicar con el todo, con el misterio, ¿no? Con habitar esos otros mundos. Entonces es otra vez tan dinámico este asunto de las sombras. Después la sombra, ahorita me vino la imagen, esto vino ahorita cuando estaba hablando
La sombra a veces es también un testimonio de tu propia existencia. Cuando el sol te da el ver reflejada la sombra en el suelo, te asegura. Imagínate cuando no había un espejo, por lo menos decía, sí, existo. Entonces ese juego entre la luz y la sombra, el poder proyectar una sombra, nuestros ojos son capaces de ver en este mundo, de detectar profundidad, de detectar contornos, todos estos límites, gracias a que existen las sombras. Si todo estuviese o todo en oscuro o todo en iluminado, no veríamos los detalles. Ni los contornos, ni todo esto, ¿no? Entonces, el amarse a la luz de las sombras es ese abrazar tu existencia, ¿no? La existencia que conlleva todo eso que eres. Me gustó mucho de tu sí, el sí poderoso, el decir sí, que no quiere decir, en conjunto con el hacerse responsable. Entonces, al darte cuenta, ok, sí, yo soy todo esto, en algún momento también dijiste, no porque hay narrativas o cosas que ya tú no le das tanto espacio le pones más el foco y la energía, no quiere decir que desaparezcan las otras, ¿no? A mí me ha pasado que no es que mágicamente hay personajes o voces, o yo siento hoy en día que yo soy como una comunidad, entonces yo soy como hoy en día para hablar en términos del mundo este moderno digital, yo soy el community manager de mi Bueno, comunidad. tienes una fuente de control allí, una torre de control muy rica entonces y Sí, no, variada. no es torre de control, es como decir, ok, ya tengo toda esta comunidad que además ha ido, bueno, aparte de pensar que todas las bacterias que soy, ¿no? Porque además que si mi comunidad, mi población de bacterias cambia, han habido estudios que muestran que tú cambias de comportamiento, ¿no? Al cambiar de bacterias, de composición en tu... Entonces, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es la sombra? No es tan dinámico, depende de... Estás tan interrelacionado y tan dependiente de un conjunto de tantos factores que la sombra es parte de este conjunto, de como dije, de ver el reflejo en la tierra, en la calzada de tu sombra, te, te da constancia de que tienes una forma, de que tienes un contorno, de que eres un tú. Y a medida que le dices más sí y los escuchas y dejas la resistencia, pues es una parte más rica tuya, ¿no? Para mí, hoy en día lo veo como todo eso entonces deja de convertirse en una amenaza o algo que inconscientemente dirige, y seguramente habrá muchas partes que yo no veo, que tengo puntos ciegos, no sé, seguramente doy cabida a eso, pero las que he ido mirando y que yo consideraba como que qué pena o qué vergüenza que yo soy así, la escondo, no quiero que la veas, pues bueno, cuando da la luz se ve en la calzada y todo el mundo la ve y la ve más que yo. Entonces a medida que la vas abrazando y que la vas mirando los ojos, te reconoces en ella y la amas también, ¿no? Como creo que anotaste al principio esto de atreverse otra vez a amar, de lo que hablábamos voy a mostrar la cartita esta de la Hermosos. sabiduría del corazón, ¿no? ¿Cómo amar esto? Incluso esto que no me parece bello. Hablábamos de la belleza. La belleza también es un constructo, una definición, ¿no? Es que la belleza está sujeta simplemente a aquello que me parece placentero o puedo encontrar belleza en muchas otras cosas que no van en la línea de lo que mis límites o mis conceptos piensan. Entonces, para eso es la sombra hoy en día, ¿no? Es una compañera es una compañera que da testimonio de mi existencia y con la que voy haciendo no un esfuerzo, quería decir, o sea, siendo consciente o tratando de conscientemente aprender a mirarla, a escucharla y a conversar con ella sin poner tanta etiqueta. Eso. Mm, mm. Sí, bueno, aquí voy a ser muy teórica porque quizá a veces uno no abarca totalmente la comprensión muchas veces de lo que dice. A mí me pasa a veces, ¿no? Llego como Ujú, después al sentido real que tiene algo, ¿no? ujú, Como, pero sí es interesante cómo dentro de lo que era esta clasificación de percepción, ¿no? Con los cuerpos. En el campo mental se abría como
rajita de la realidad donde la dualidad era la madre, ¿no? O sea, la mandante, o sea, la que llevaba como el toquecito del tambor, ¿no? Esa Ujú, dualidad que no nos permite quizá ver tantos los matices, ¿no? Entonces, ujú, es trascender la dualidad por un concepto como más elevado de su propia manifestación, era abrirse a la polaridad. Entonces, ujú, en la observación de lo diverso en la naturaleza, teníamos lo que se mostraba como polar, que en ujú, todo caso tendía a ser una unificación, mientras que la dualidad parece que nos hace ese bisturí de ujú, dividirnos y separar, ¿no? El bien del mal, o sea, como estos ujú, parámetros tan, esta cosa tan paradigmática, ciertamente. Entonces, la polaridad nos mostraba justamente como un funcionamiento ujú. de una a través de la otra en un balance, este, era más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, sí, Sí. sí, Por eso no es vamos. casualidad que el número que correspondió era el número 3. Y terminamos con ese Y- triángulo del fuego, que está interesantísimo también, ¿no? exacto. Nos muestra el dinamismo, ¿no? El dinamismo es una triada, o sea, es lo que permitió tener dinamismo en la polarización, que no es lo mismo que polaridad, o sea, porque una cosa es, como dices tú, vivir la polaridad y entender la complementariedad y la polaridad de esos dos aspectos de una unidad. Y otra ha sido la tendencia en la dualidad de polarizarse, de decir, ok, si yo creo en esto, entonces no hay cabida a esto, y por eso el yin y el yang tienen un punto blanco en el negro y uno negro en el blanco para poder hablar de la polaridad. Y me parece maravilloso que este tema fuera el número 3 porque justamente lo que libera esa polarización es la Trinidad, ¿no? El número 3, la tercera posibilidad. Qué lindo. Bueno, Gaby, nada, yo estoy honradísima y súper feliz de escucharte y de poder también brindarme. Y qué bonito que tengamos este ejercicio para, para soltarnos y abrirnos. Gracias por tu presencia aquí. Yo, la verdad es que, bueno, me siento siempre muy, muy honrada y muy feliz de tu amistad. Así que te abrazo. Ay, gracias, Evo. Yo también. De verdad, gracias por escuchar y atender el llamado que te hice en estos días de volver a retomar y de experimentar estar aquí y experimentarnos aquí. Y bueno, que le sea de servicio y del mayor bien a cualquier persona que haya llegado hasta este punto y nos escuche. Siéntanse libres de experimentar. Es un experimento de agarrar estas palabras o estos temas que estuvimos mirando, sacando a la luz con los números y jugar con ellos y ver qué les están diciendo en estos momentos. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto nuevamente en torno al fuego. Yo también honro y valoro tu amistad, Eu. Pienso que una de las mayores riquezas en estos momentos tan interesantes que estamos viviendo como raza humana, la riqueza mayor que hay es la de la conexión entre nosotros, o sea, entre humanos, entre los no humanos, entre aquello más allá de nosotros, el sentirnos otra vez parte de, el recordarnos naturaleza y los amigos son la mayor riqueza que hay en nuestras relaciones, ¿no? Todas las relaciones. Así que me Bueno, siento por todas nuestras inmensamente relaciones, bendecida. Ah, por todas nuestras relaciones, como dicen en los círculos las abuelas. sí, los Lakota que dicen por todas nuestras relaciones, ¿no? Eso es lo que significa Ajo Metaquiacé, ¿no? Si no me equivoco, no porque tengo Sí, una... sí, a mí también me dije esa palabra y me vino ese ajo metaquiase, pero Sí, es lo que yo recuerdo. Con todo respeto, no con ninguna intención de apropiarme de eso, es lo que recuerdo no, de no, alguna vez. no, por eso, o sea, no es mi cultura origen, o sea, no nací en torno a ese, ¿no? Poder Sí. nuclear tan maravilloso, pero en esta era globalizada, Sí, es lo que donde escucho y me parece muy bonito que cada vez tengamos presente, esto lo hacemos por mi relación conmigo y por la relación con el todo y por todas nuestras relaciones, porque haya paz en todo lo que hacemos. Un beso y un gran abrazo y nos vemos en la tiende a próxima. todos los tiempos. Sí, chao. Vale,
Chao.